¿Qué tal? Buen día. Soy Alejandro Ruiz y vamos a realizar algunas prácticas, en este caso relacionadas con la definición de reglas de negocio para las carpetas que existen en Alfresco. Entonces voy a entrar como administrador a la aplicación y en este momento en la aplicación tengo un sitio que se llama CTI Site. Dentro de él algunas carpetas y esas carpetas posteriormente van a ser usadas para demostrar el manejo de tareas y de flujos de trabajo. Entonces aquí está el sitio CTI Site del que les hablaba. Voy a abrir otra página hacia el mismo contenido. Usuario admin, password admin, para poder alternar. Y entonces voy a la biblioteca de documentos del sitio CTI Site que hace un momento seleccioné. Y mientras por acá voy al sitio, aquí voy a verificar la configuración que tengo de usuarios. Entonces les decía, en el sitio CTI Site, que es un sitio público en este momento, y como lo dice ahí, que sea público implica que todas las personas de la organización pueden acceder a este sitio, no tiene restricciones en este momento. Pues tengo un folder que es el folder Alfresco Docs. Y aquí tengo un folder a su vez relacionado con las prácticas de reglas de negocio y de flujos de trabajo que estoy llamando demo reglas flujos. Y a su vez aquí tengo varios folders y uno de mis folders principales en este momento es este al que llamo adquirido y que, como lo ven, está vacío. También está vacío este otro folder que se llama rechazado, o estoy pensando en que mejor se debería llamar rechazados. Y como lo pongo en la descripción, la idea es que aquí se van a colocar unos materiales, unos libros que según las políticas no cumplen con los lineamientos básicos. Y por el contrario, la idea es de que en adquiridos queden los folders queden los documentos que cumplen con esas políticas. En este momento, como lo pueden ver aquí, ya está definido, ya están definidas reglas de gestión de negocio. Entonces
voy a solicitar el acceso a las mismas. Y mientras aquí carga el acceso a las reglas de negocio, vamos a ver por acá el asunto. Hace un momento fui a herramientas de administración, estoy en herramientas de administración y quiero revisar los grupos de trabajo que tengo. Y unos grupos de trabajo que creé previamente. Hay un grupo que se llama empleados, otro que se llama supervisores, otro que se llama vendedores, además de los grupos que están predefinidos en Alfresco. Si quisiera agregar un nuevo grupo, pues solicito la creación del grupo, le pones un identificador, y le pides crear el grupo. Entonces además tenemos ya el grupo de desarrolladores. Y de manera semejante podemos revisar y podemos crear usuarios. Le pido buscar los usuarios que existen. Y en este caso usuarios que tienen en algún lado la palabra ven. Son estos y son los vendedores. También tenemos supervisores. Y también tenemos empleados. Entonces, y como lo ven, pues tengo dos empleados, a uno le llamo primer empleado, su clave es PA empleado o su nombre de usuario es PA empleado, correo electrónico, cuota definida y el segundo empleado es semejante. Estos son unos de los usuarios que voy a trabajar en las prácticas. A los otros con los que también voy a trabajar les llamo supervisores. Y en este momento estoy como administrador. Como el administrador con nombre de usuario admin. Y hace un momento creé el grupo desarrolladores. Podría en este momento crear un nuevo usuario con el nombre de primer desarrollador, correo electrónico desarrollador. Su dirección de correo, nombre de usuario desarrollador,
contraseña y a qué grupo pertenece, al grupo que empieza en des y que es el grupo de desarrolladores. Lo añado, digo que va a tener 1 giga de espacio y creo el usuario. Podría crear el usuario y pedir la creación de otro. Vamos a hacer eso porque si quiero 2 usuarios de estos. Entonces el segundo usuario se va a llamar segundo desarrollador. El grupo va a ser el grupo de desarrolladores también. Lo añadimos. Cuota de 1 giga. Que cree el usuario. Y en este momento ya debería tener 2 usuarios desarrolladores del grupo desarrollador. Bueno, eso tiene que ver con algunos requerimientos para lo que voy a estar haciendo, pero estábamos en que el folder adquirido ya tiene definidas unas reglas de negocio. Y para ver qué reglas de negocio son, voy a pedir la edición de los mismos. Entonces, a este paquete de reglas de negocio que aplican al contenido que pudiera llegar a este folder, a esas reglas de negocio le llamo validar requerimientos mínimos. La idea en general sería que cualquier tipo de documentos que formen parte de este proyecto debieran cumplir ciertas características. Y el proyecto en general, me estoy imaginando, es un proyecto que tiene que ver con dar cursos. Entonces, para dar los cursos se van a tratar de conseguir cierto tipo de materiales y que cumplan ciertas características y requisitos y que tendrán que ser evaluados por un conjunto de personas. Estoy pensando que quien tuviera que seleccionar los materiales sea este tipo de personajes a los que llamo empleados. Posteriormente, quienes se encarguen de revisar el material y autorizarlo, y quizá autorizarlo, validarlo, complementarlo, ajustarlo, pues serán los supervisores y los desarrolladores. Entonces, estoy definiendo como políticas de los materiales que, por ejemplo, tuvieran que ser PDFs y que su título contuviera de alguna manera la palabra al fresco en algún lugar. Pero bueno, yendo por partes, la regla que creé se llama validar requerimientos mínimos. Ese es exactamente su nombre. En la descripción digo, se valida que el material cumpla con los requisitos mínimos, y eso es que el formato sea PDF, y aquí hay que ajustarle, y que su nombre lleve la palabra al fresco, entendiendo que con eso
uno sabe que se refiere al tipo de cursos que vamos a dar. Entonces, en la definición de la regla, especificamos que queremos que esta regla se aplique cuando se coloquen elementos, y en este caso son documentos, en la carpeta. Es una de las situaciones en las que queremos que la regla se aplique. Pero cuando queremos que esa regla se aplique en más de una situación, pues entonces solicitamos que se agregue una regla adicional. Y en este caso también se va a considerar el aplicar esas reglas cuando se actualizan documentos. Las tres alternativas disponibles respecto a la cuestión del cuándo es cuando los documentos, en este caso, se crean o entran en la carpeta, o cuando, estando en la carpeta, se actualizan. También podríamos definir reglas relacionadas con el qué hacer cuando se eliminan o salen elementos de la carpeta. Quizá cuando elementos se desechan de una carpeta determinada. Deseamos, por ejemplo, que en vez de ser borrados, se guarden en algo semejante a una papelera de reciclaje, de manera que sepamos qué es lo que se borra. Para eso podríamos usar esta condición de que, o sea, qué hacer cuando se eliminan o salen elementos de esta carpeta. Si quisiéramos agregar otra condición, pues oprimimos este botón y con eso nos da una nueva alternativa. Pero bueno, pues no tiene mucho sentido hacer algo cuando se crea, cuando se actualiza o cuando se elimina, de manera que esta no nos interesa. Ahora, la regla se va a aplicar en esas situaciones, cuando se modifique un elemento o se cree o inserte dentro de la carpeta. Pero las condiciones que se tienen que verificar se indican acá. Si yo tuviera una lista de requerimientos en los cuales todos se tuvieran que cumplir, la pondría aquí. Entonces las alternativas son que puedo checar si el tamaño, si para que un documento se quede en la carpeta tuviera que ser igual o mayor o menor igual o mayor igual de cierta cantidad. Es una de las posibilidades. O que la fecha de creación equivalentemente fuera igual, mayor, menor, mayor igual, menor igual a una determinada fecha que uno pudiera determinar. También hay fecha de modificación. Puedo indicar quién debiera ser el creador, modificador o autor. Y en este caso, una de las condiciones que a mí me interesan es de que los documentos tuvieran que ser necesariamente documentos de PDF. Puedo obligar a que tuvieran que ser algún otro tipo de documento multimedia. Hay una importante cantidad. Algo así me permitiría, por ejemplo, asegurarme que el contenido de ciertas carpetas tuviera estrictamente algún tipo de archivos. También puedo obligar, que de hecho es algo que estoy haciendo, no tanto con la descripción, sino con el título, que el documento en la descripción o título comience con un prefijo, contenga un infijo, que es lo que yo estoy solicitando aquí, o que la descripción sea igual a algo, o que termine con algo, es decir, sufijo, infijo, prefijo, o que simplemente esté como contenido o igual al contenido. Puedo obligar a que el documento cumpla con esas características, ya sea en la descripción, en el nombre.
en el título, o que el documento contenga alguna etiqueta o pertenezca a alguna categoría. También puedo solicitar que tenga, o sea, que cumpla, que tenga con algún tipo de aspecto o etiqueta. Habría aquí que agregar las etiquetas. Y hay muchas más características que se pueden utilizar para filtrar la información. Pero esta sección me obliga a que se realice alguna tarea si se cumplen todos los criterios. Pero lo que yo quiero es de que si estos criterios no se cumplen, entonces se realice una acción. Y por lo tanto, a menos que se cumplan todos los criterios, dicho de otra manera, si no se cumplen estos criterios, entonces deseo y tengo la alternativa de copiar, de mover, de ejecutar un script, de bloquear o desbloquear, de generar un enlace a una categoría, añadir un aspecto, quitar un aspecto, añadir un flujo de trabajo, enviar un correo, hacer una transformación con copia o una transformación con copia de imagen, extraer campos de metadatos, importar, especializar el tipo, incrementar un contador, establecer el valor de la propiedad. Es decir, el contenido se puede modificar, se puede ajustar, se puede inhibir su acceso o permitir, se puede copiar o se puede mover. Mi idea en este momento sería que cuando se intente descargar información en ese folder, si la información no cumple con las condiciones que estoy definiendo, se vaya a un folder al que voy a considerar de rechazados. Entonces, las dos condiciones que quiero que se cumplan para que se permanezca en ese folder son estas. Si no se cumplen, que se vaya a otro. Entonces, que deseo mover y al folder que quiero que se vaya está en Alfresco, demo reglas de flujo y es el folder de rechazados. Y además que incremente el contador de eventos. Otras opciones que se pueden seleccionar es crear la regla pero dejarla temporalmente deshabilitada, o hacer que esta regla se aplique a esta carpeta y a todas las subcarpetas. O cuando el trabajo fuera mucho, por ejemplo en una transformación de documentos, y sobre todo si son varios o muchos documentos, quizá nos convendría que esa regla se ejecutara en segundo plano. Y también quizá nos convendría que si estando en segundo plano se generan errores, pues alguna actividad o algún script se ejecutara. Entonces, pues esta es mi regla, pero ahorita le estuve moviendo, ya no estoy seguro que haya quedado como estaba originalmente, aunque creo que sí. Bueno, me la voy a jugar y así como quedó la voy a guardar. Después de haber revisado la regla que creamos, pues ahora vamos a probarla. Y para probarla, me voy a ir al folder del sitio CTI Site.
Entonces, en este folder al que llamo adquirido, y que ahorita está vacío, voy a pedir una carga de documentos. Selecciono los archivos a cargar. Y entonces se me ocurre que voy a agarrar ese archivo, este otro, este otro y este. Varios archivos. Veo que los 4 archivos que solicité se están cargando. Pareciera sin problema. Se termina la carga. Pero de los 4 archivos que solicité, solamente 3 se cargaron. ¿Eso qué implica? Que la regla se está cumpliendo. Y eso también implicaría que el archivo que no cumplió con las reglas que definí debiera estar en el folder llamado rechazados. Y efectivamente ahí se encuentra el archivo. Algo semejante a lo que acabo de hacer lo voy a llevar a cabo en el folder revisado. Pero antes de eso me voy a regresar aquí para ver que el folder adquirido tiene reglas de negocio. Como dice ahí arribita, están aplicadas también. El folder revisado no las tiene en este momento. Entonces selecciono ese folder, selecciono la alternativa de más, digo que quiero gestionar reglas. Me indica que no hay reglas definidas para la carpeta en ese momento. Una parte interesante es de que puede ser que la carpeta padre ya tenga reglas. En este caso, la carpeta demo reglas flujos. Y por default estoy seleccionando o no seleccionando que las reglas se puedan heredar. Entonces, en este momento, las reglas del padre hacia los hijos están deshabilitadas, como lo vemos aquí. No hay reglas definidas, pero
podemos crear las reglas. Y en este momento, debido a el clic que le di hace un momento, las reglas del padre quedaron deshabilitadas. Y ahora, pasando a la creación de reglas, pues pongámosle, ya no me acuerdo cómo se llaman las otras, pero reglas de adquisición mínimas. Descripción: los archivos, los materiales que se admitan para impartir los cursos deben ser de al fresco y en formato PDF. Entonces, que se aplique la regla cuando se cargan los elementos y también si se llegaran a modificar a modificar o actualizar los elementos de manera que quedarán convertidos a ese formato. Decía que es posible indicar que la regla se aplique si un conjunto de características ocurren, que sería como tratar de encontrar los documentos que cumplen con este conjunto de características para, en este caso, moverlos, copiarlos, hacerles algo. Pero a mí más bien lo que me interesa es de que si no cumplen con un conjunto de características, sea cuando se vayan al otro folder. Y había indicado que las características era que en el título llevarán la palabra al fresco y que su tipo mime fuera PDF y la acción a realizar que fuera moverlos al folder de rechazados. En este momento voy a deshabilitar la regla y voy a decir que si se aplique sobre las subcarpetas. Creo la regla. Entonces el folder 02 revisado ya tiene asignada una regla con estas características. Es una regla que no está activa, es una regla que no se ejecuta en segundo plano, pero es una regla que sí se aplica a las subcarpetas. Y ocurre que cuando entran documentos en la carpeta o se actualizan, se verifica que al menos cumplan con tener la palabra al fresco y con tener
o ser, mejor dicho, de tipo PDF. Y si no cumplieran con estos requisitos, pues entonces se desplazan al folder de rechazados. De acuerdo, esa es la regla del folder 02 revisado. Entonces voy a preguntar por lo que lleva 02. Mejor me voy al sitio. Bueno, está muy lento, pero finalmente llegué a donde quería, que era al folder revisado. Me doy cuenta en este momento que tiene reglas aplicadas pero no activas. Entonces abro el folder y solicito cargar documentos. Equivalente a lo que hice hace rato. Ahora voy a solicitar estos dos archivos que no cumplen con las condiciones y otros que sí, como este, como este, como este, como este. Son 2, 4, 6 archivos. Y en este momento, y dentro del folder, fueron cargados los 6 archivos, incluyendo estos dos que no cumplen las condiciones, pero evidentemente la razón de esto es, y tiene que ver con qué, con que las reglas no han sido aplicadas. Entonces selecciono el folder revisado, selecciono la gestión de las reglas. De hecho, eso lo tengo acá. La gestión de las reglas. Primero pido editar las reglas para cambiar una cosita. Entonces, aquí en revisado tengo mis archivos que no cumplen.
la regla está puesta, pero está deshabilitada. Entonces la habilito, la guardo. Y me doy cuenta que no por guardarla se ejecutó. Entonces los documentos indeseables siguen ahí debido a que no existía la regla o no estaba activa en el momento de la carga de los documentos. En este momento la, la regla ya debería estar activa y le pido ahora ejecutar la regla. Ejecutar la regla para esta carpeta y digamos que para sus subcarpetas. Parece que no quedó activa la regla, de hecho sigue estando deshabilitada. Entonces me aseguro de que efectivamente la regla está deshabilitada, que esa característica queda guardada. Que la regla antes de ejecutarla ya está activa y entonces solicito la ejecución de regla para esa carpeta y sus subcarpetas. Bueno, entonces decía, tengo en el archivo C2 revisado, en el directorio, estos varios archivos. Muchos de ellos, la mayoría, tanto tienen la palabra al fresco en el nombre, como son archivos PDF. Tengo uno que ni es PDF ni tiene el nombre, y otro que tiene el nombre, pero no es PDF. Y en este momento, la regla indica que cuando se creen o se actualicen los documentos en esa carpeta,
se tienen que mover a la carpeta de rechazados y en este caso incrementar el contador si es que no cumplen con esas dos condiciones. Y en este momento la regla está deshabilitada. Entonces la voy a habilitar, la voy a guardar. Este es el contenido del folder 002 revisado. Y ejecuto, o mejor dicho, intento ejecutar la regla. Bueno, pero me aseguro que la regla está activa primero, luego intento ejecutar la regla y me dice que no se puede ejecutar la regla. Y la razón de esto es de que a la hora que estos dos archivos se traten de mover al directorio de rechazados, esos dos archivos ya están ahí. Entonces, antes de hacer esto, pues tengo que eliminar esos documentos. De manera que no tenga problemas a la hora de reescribirlos. Ya está vacío el folder rechazados. Entonces, ahora ejecuto la regla. La regla ocurrió con éxito. Y en el folder rechazados debería tener los folders que se movieron. En este caso este. Y en el otro folder, en el folder revisado, debería estar los folders que fueron aceptados. Entonces, en el folder revisado tengo los archivos que cumplieron con las reglas, ya sea de tener el nombre de Alfresco o de tener como tipo de archivo PDF o las dos cosas. Los archivos que no cumplían con esas dos cosas fueron a parar al folder rechazados. Si
En este caso, este otro archivo que tiene la palabra al fresco, pero que es un EPUB, no cumpliera con los lineamientos que tenemos, podría agregar una regla adicional que permitiera que solamente archivos que tuvieran PDF quedaran en este folder. Otra de las cosas que podemos hacer con las reglas, entonces tengo en este momento reglas puesto en adquirido, reglas puesto en revisado. Quizá esas mismas reglas las quiero implementar en autorizado. Autorizado en este momento no tiene contenido, pero pudiera desear activar reglas en el folder autorizado. Entonces, en autorizado pido gestionar las reglas. Estoy indicando que quiero las reglas heredadas si es que el folder de nivel superior tuviera reglas definidas, y igual que antes puedo crear las reglas. Sin embargo, una alternativa quizá conveniente en este caso es de que en vez de crear adicionalmente reglas semejantes a las que hemos estado utilizando antes, en este momento mejor hacemos referencia a reglas que ya existen en otro folder, y eso se puede llevar a cabo a través de escoger esta opción, enlace a un conjunto de reglas. ¿De qué folder quieres las reglas? En este caso de un folder que está dentro de Alfresco Docs y dentro del folder demo reglas flujos, y es el folder 01 adquirido, ahí donde las definí inicialmente. Las reglas se llaman así. Se llama validar requerimientos mínimos, se valida que el material cumpla con los requisitos, que el formato sea PDF y que su nombre lleva la palabra al fresco, tal como se está validando en este momento. Entonces, en vez de crear las reglas, simplemente le pido enlazar. Y en este caso las reglas ya están enlazadas al folder 03 autorizado. Voy a viajar al folder 03 autorizado y voy a intentar hacer carga de archivos. Y escojamos unos cuantos archivos. Pero recordemos que entonces ahí se cargaron varios archivos, y en este caso se pueden dar cuenta que los archivos que no cumplieron con la condición de inicio y al momento de cargarse fueron movidos al folder de rechazados. Entonces aquí quedaron esos archivos que no cumplieron con las características junto con los que tenía ya anteriormente. Para volverlo a ver, selecciono
Elimino. Me voy al nuevo folder. Y voy a repetir la operación. Entonces, este no cumple con ningún requisito. Este tiene PDF. Este cumple con los dos requisitos. Llevo 3. Digamos que 4, 5 y 6. Todos los carga, pero me quedo aquí con 4, lo que implica que en rechazados debería de haber 2 que no cumplieron con los requisitos. Y como se pueden dar cuenta, cuando hago la carga teniendo activa la restricción, por aquellos folders que ya existen en este momento en rechazados y que son vueltos a cargar, y que por lo tanto después de cargarse tendrían que volverse a ir a rechazados, si hay un contenido en rechazados, pues ahí me marca los errores. Pero afortunadamente aquí los archivos que sí puede cargar los carga, a diferencia de cuando corremos la regla de validación por separado, en donde si algo falla, el script completamente no se corre. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver relacionado con manejo de reglas de negocio puestas para el manejo de los folders en Alfresco. Agradezco su atención. Buen día.